Pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con la tercera y última sesión de la jornada de hoy. El título es Literatura y Memoria. Nos acompañan Santiago Gamboa de Colombia, María Fernanda Ampuero de Ecuador, Jordi Soler de México y Michelle Roche de Venezuela. Hacía alusión Santiago Gamboa al Pacto Andino, en fin, a estas organizaciones supranacionales latinoamericanas que miren por dónde han dejado de prácticamente ser eficaces y de existir, y probablemente eso no esté reñido con los temas de memoria sobre los que vamos a hablar. Yo lo que les voy a pedir es, porque tenemos que terminar a las 2 en punto, y trataré de formular algunas preguntas de las que yo creo que lo importante es que respondamos con una cierta rapidez y sobre todo que conversemos. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que se me ocurre es que en realidad la literatura siempre ha estado vinculada a la memoria. La idea de escribir para reconstruir, escribir para rescatar, escribir para recuperar. Pero en los últimos años, y por razones que seguramente saldrán en la conversación, de pronto la memoria tiene una ambición programática. Y entonces, aparentemente hay algunas memorias que se prefieren o se consideran oficiales con respecto a otras. Y me gustaría sobre esto una primera aproximación por parte de ustedes. ¿Cómo ven que se está hoy en día hablando de memoria, sobre todo porque en nuestros países este tema es muy importante? ¿Cómo lo ven? Por favor. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, un saludo a mis compañeros de mesa, por supuesto a todos ustedes. Fíjate, Fernando, que efectivamente en un país como Colombia, que ha tenido pues un conflicto tan largo y que pasó por un proceso de paz que también produjo, curiosamente, un segundo conflicto, que fue un conflicto al interior de la sociedad que supuestamente estaba del lado de los buenos. Cuando la guerra, siempre pensábamos que los malos estaban allá y que los buenos éramos nosotros. El proceso de paz reflejó que en realidad que no había ni buenos ni malos, sino que había sobre todo muchos falsos buenos, como dice Javier Cercas, y que en el fondo el problema de allá era el problema de acá, el de la misma sociedad en la que estábamos, y esa sociedad no se reconcilia todavía en Colombia. Entonces, hablar de memoria para un colombiano como yo, inmediatamente me lleva a la idea del conflicto de la memoria. Es qué es lo que vamos a recordar y cuál es el recuerdo oficial de lo que pasó. Claro, ahí está metida la literatura, también está metida la sociología, la historia, pero cuando la literatura es la que con los años predomina, pues no hay ningún problema. Ustedes, en Colombia siempre se habla de la famosa escena en 100 años de soledad, en la que hay una revuelta en una compañía bananera porque querían que les subieran los sueldos, y el ejército colombiano viene ante los manifestantes y les dice: les damos 5 minutos para dispersarse antes de empezar a disparar. Recuerden ese episodio en 100 años de soledad. Entonces, ese episodio, que es un episodio histórico, parece ser que no produjo más que, bueno, dicho así, produjo, digamos, 1 o 2 muertes, y la manifestación se disolvió de forma rápida. En 100 años de soledad produce una cantidad tan grande de muertos que luego los muertos son llevados en los mismos vagones en los cuales la compañía sacaba sus bananos hacia el mar. Y esa fue la versión que quedó. La versión que quedó de ese episodio histórico es la versión de 100 años de soledad. Ahora en Colombia, uno de los grandes debates tiene que ver sobre todo con un tema que es político, pero que también forma parte de una cierta mirada estética en la que, por supuesto, los escritores, y no solo los escritores, sino también los artistas plásticos, estamos involucrados. Y consiste en qué es lo que vamos a recordar y con qué palabras lo vamos a recordar. Las palabras son importantísimas en este caso porque el gobierno que, digamos, que se opuso, y el grupo político que se opuso al proceso de paz, que digamos, para hacerlo de manera rápida, en Colombia se conoce como el
uribismo por Álvaro Uribe, presidente en 2 ocasiones, del 2002 al 2010, tienen una teoría que tiene que ver con el lenguaje y que consiste en que el conflicto no existe. Es decir, hay que quitar la palabra conflicto del conflicto. Entonces, para ellos el conflicto consiste en que una amenaza terrorista, ustedes recuerdan que eran los años 2004, 2005, 2006, son los años en que Bush arma toda esta teoría después de las Torres Gemelas, del país enfrentado a la amenaza terrorista. Y Uribe vio eso y dijo, listo, lo compro. Y entonces dijo, para Colombia está perfecto. Es decir, en Colombia lo que ha habido es un país bajo la amenaza del terrorismo, entonces aquí no ha habido conflicto. Inmediatamente dio orden a todas sus oficinas ministeriales y embajadas de no volver a utilizar jamás la palabra conflicto. Entonces, claro, Colombia, que era el gran país del conflicto, que además estaba en lista para una serie de ayudas post-conflicto, de repente empezó a salir de todas esas circulares oficiales, porque ya no se podía usar la palabra conflicto en la expresión qué es lo que ha estado pasando en Colombia en estos últimos 50 años. A mí me recordaba un dicho cubano de un amigo que decía, esto es como quitar la palabra pollo en la expresión arroz con pollo, ¿no? Pues no queda nada, ¿no? Entonces, entonces, claro, el proceso de paz en Colombia trajo consigo la idea de que debemos recordar, se creó un centro de memoria histórica, y entonces, obviamente, la lucha quedó concentrada ahí dentro. ¿Cómo es lo que vamos a recordar y qué es lo que de alguna manera todos aceptamos? Había que reconocerlo. Y en ese proceso está Colombia todavía, pero todavía, fíjense ustedes, con cosas tan elementales como esa. Entonces, si hoy alguien utiliza la palabra terrorista o exterrorista para referirse a alguien que militó en una guerrilla hace 30 años, ¿no? Pues claramente se ve y se le reconoce su origen político, porque una persona que fue guerrillero en los años 60 o 70, hoy bajo esa mirada resulta siendo un exterrorista, y entonces eso es gravísimo, ¿verdad? Claro. Muchísimo más grave que si se dice, no, fue una persona que militó en un grupo armado de izquierda en los años 70, bajo otras coordenadas históricas y bajo otras metáforas sociales. Y entonces todo esto tiene que ver. La literatura hoy en Colombia se ocupa de todo esto también. Es una literatura que busca dar respuesta a esta, o que toma una ubicación también de acuerdo a estas preocupaciones. Bueno, no quiero extenderme mucho porque somos, como tú dices, pero dejo esta primera, digamos, propuesta sobre la mesa. En el caso de un país como el mío, sé que los otros tienen otros conflictos similares y bueno, me parece interesante entonces escucharlos. Ojo que hoy lo que no tiene pollo es el pollo, ¿eh? Eso. En la expresión arroz con pollo. Ya no hay nada con menos pollo que el pollo. Yo voy a continuar un poco con lo que vienes tú discutiendo. A mí me gusta mucho la frase que ha acuñado Fernando sobre la ambición programática de la memoria, que ahora viene desde ciertos sectores de la política y que se toma desde ciertos sectores de la política. Y eso siempre me causa mucha ansiedad, porque es como que si alguien, algún grupo, fuese a quedarse con la potestad no solo de la memoria, sino de la palabra, ¿no? Yo, al contrario de lo que dice Santiago, por razones muy distintas, estoy segura que al final coincidiremos en la mayoría de las cosas, pero yo estoy menos preocupada con cómo contar las cosas o con quién se queda con la palabra, porque para mí la palabra y el lenguaje siempre están bajo sospecha. La palabra y el lenguaje, querrámoslo o no, ya esto es algo que han dicho estructuralistas, digamos, no estoy diciendo nada nuevo, la estructura del lenguaje y el lenguaje mismo que utilizamos es ideológico en el sentido más general de la palabra. Yo considero que todo es político, pero les ruego que no le den una lectura sectaria a la palabra ideológico que estoy utilizando ahora, sino simplemente tiene que ver con el lugar en el que estamos parados, tanto en el tiempo, en la historia y el papel que nos ha tocado
jugar en la vida, ¿no? Digo esto de que el lenguaje, la palabra y el lenguaje siempre están bajo sospecha, porque de esto se trata lo que yo hago cuando escribo. El viraje un poco hacia lo no mimético, como lo han querido llamar. Yo sé que Fernando también camina por esos territorios, y María Fernanda también, viene un poco de cuestionar, ¿no?, el discurso establecido. Y a partir de ese cuestionamiento del discurso establecido, pues bueno, yo voy creando un pequeño mundito en el que yo trato de recrear la realidad, pero desde un discurso completamente distinto. No con la noción humilde de, bueno, de yo voy a presentar esto, porque yo creo que ya no estoy tanto interesada en la humildad como estoy interesada en la posibilidad de que cuando no nos queda nada, lo único que nos queda es el testimonio. Como tú has utilizado un ejemplo de Colombia, yo utilizaré un ejemplo venezolano, pero que se remonta hasta mucho más atrás, ¿no?, hasta el uso de la historia. Mi idea de lo que está pasando con Venezuela, entre todos los millones de cosas que están pasando con Venezuela, tiene que ver con que existe un discurso épico que se repite de un lado a otro, ¿no? La noción de que va a llegar un Mesías, esto no solamente es en Venezuela, evidentemente es en muchos países. La realidad que a mí me toca es esta, que va a venir un Mesías y que va a salvarlo todo. Esto es una gruesa generalidad que estoy haciendo. El problema de esto es que se repita de los dos lados. Es decir, estamos buscando salvadores de uno ni del otro lado, y no estamos cuestionando la noción misma épica, la noción del Mesías, ¿no?, que por detrás lo que viene es un discurso patriarcal, porque generalmente ese Mesías es un hombre y generalmente ese Mesías viene de un estamento de poder. O sea, eso no es lo que estamos cuestionando. Entonces, ¿qué le queda a las personas que no tienen el poder? Ni el poder de la revolución, ni el poder de la contrarrevolución. Lo único que nos queda es la palabra, ¿no? Y a partir de allí, ir formando otros discursos e ir buscando en la memoria, que son como retazos en el fondo. Una de las, dice la investigación postcolonial, hay un autor venezolano, ahora me acordaré del nombre, yo estoy, pero hoy fatal, trabaja con una de las cosas sobre la reconstrucción de la memoria, sobre todo lo que tiene que ver con el discurso petrolero dentro de la economía, tiene que ver con que hacia atrás se ha hecho simplemente de fragmentos. Cuando tú recuerdas la historia, es imposible recordarla como una sola narración. A nosotros nos llega como una sola narración porque a alguien en el poder le conviene. Pero para poderla reconstruir, y para poderla reconstruir de una manera más justa y más fidedigna, lo que vas haciendo es agarrando pedazos del pasado. Y un poco eso es lo que hace el feminismo, ¿no? Es decir, mira, cuando estaba pasando esto, pues mira, esto otro también estaba pasando. Y claro, en ese momento resquebrajas el lenguaje y llega un nuevo, digamos, una manera de ver otra memoria, se inserta en donde estaba la memoria oficial, en la ambición programática de la memoria que decía Fernando, y cuenta algo completamente nuevo, ¿no? Pues gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar con estos compañeros que admiro tanto y quiero tanto. Yo siento que la memoria en la literatura ecuatoriana, o la literatura ecuatoriana en sí, ha sido otro proceso de colonización. Lo que pasa es que ejercido desde el punto de vista de unos hombres blancos estudiados en Francia que decidieron utilizar en las personas que ya vivían en el país, los afroecuatorianos y los indígenas, como una especie de sujetos, un poco jugar a titiriteros y hablar sobre eso. Yo no me voy a eximir tampoco de esa responsabilidad. Yo vengo de un país que es mestizo, que es negro, que es indígena, y realmente las personas que protagonizamos el arte ecuatoriano somos personas blancas que hemos ido a la universidad, y eso es una cosa que no podemos, y que escribimos en castellano. Eso creo que es una cosa que no podemos olvidar, que creo que el proceso de descolonización en Ecuador es un proceso que está muy vinculado a la memoria de quién, la memoria para qué. Quiero decir, es la historia del Ecuador, la historia de unos señores que se sentaron a pensarla sin tomar en cuenta el pensamiento de los pueblos indígenas, y tomando en cuenta que Ecuador es un país que tiene 2 lenguas oficiales, de las cuales de una no hemos leído absolutamente nada porque no se hace un proceso de traducción.
del quichua. Entonces, claro, no solamente es que la mitad de la historia no está contada, sino que de esa mitad está contada la mitad que son los blancos hombres que escriben en castellano. Entonces sí que creo que es como muy difícil para mí hablar de memoria en mi obra, y de memoria y de país, porque el concepto del Ecuador es un concepto que está pervertido por un montón de ejes de poder que no han permitido nunca que la narración oral, por ejemplo, sea parte importante del arte y de la cultura. Nunca se ha recogido la literatura oral, que es tan valiosa como la literatura publicada en el invento de Gutenberg. Y yo les decía que yo tengo que hacer un mea culpa allí también, porque yo escribo sobre muchas de las atrocidades que se cometen contra los periféricos del mundo, pero yo también he cometido eso, digamos. Yo existo y yo estoy aquí, y yo pude ir a la universidad porque hay un montón de gente en Ecuador que no lo pudo hacer. No es que yo les quité el lugar, pero sí que, digamos, hay un proceso de sometimiento hacia los que no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una revisión de nuestros privilegios. En mi casa, una persona que trabajaba, un montón de cosas que se hacen en Ecuador se hacen considerando extras al resto de las personas. Y entonces creo que es todo como una trampa. Creo que la literatura ecuatoriana es una especie de trampantojo en el que deben pasar muchos procesos de quitar el patriarcado, como decía Michelle, quitar el tema colonialista, blanco, machista y heteronormado, etcétera, para poder contar de verdad la historia de ese país. No se ha contado en lo absoluto. O sea, hay un montón de lenguas que ni siquiera se consideran lenguas, ¿no? Se consideran unas farfulleos de una gente que no es importante. Y no, o sea, es importante hablar de los shuars y hablar de los quichuas y hablar de nuestros pueblos indígenas y afros que no están representados, ¿sabes? Puede que haya un montón de gente que sabe ahora de literatura ecuatoriana, pero ¿de quién? ¿Qué? ¿No? Yo no represento a todo el país, yo represento a un grupo privilegiado de un país que se ha construido sobre el privilegio de 10 sobre 16 millones, ¿sabes? Don Jordi. Bueno, buenas tardes. Me encanta estar en este grupo que creo que las ideas se van disparando a sitios cada vez más interesantes, como inalcanzables quizá. Yo cuando llegué a España en el año 2003 publiqué una novela que tiene que ver con la memoria de este país, quizá de manera imprudente, ¿no? Me metí con el gran tema de este país, que es la guerra civil en general, con todas su montón de secuelas. Y bueno, fue una novela que fue inmediatamente instrumentalizada por la memoria oficial. Es decir, yo no tenía la intención de hacer un artefacto que tratara sobre la memoria, ni siquiera trataba de hacer una novela sobre la guerra civil, porque es una novela que al final se trata del exilio de una familia de republicanos catalanes en Veracruz, en México. Esa es la novela. Pero esta familia, para llegar a Veracruz, tuvo que pelear la guerra civil, perderla, pasar por el personaje que era mi abuelo, pasar por un campo de concentración en el sur de Francia, y después, gracias al apoyo de la diplomacia mexicana, lo llevaron a Nueva York, después fue bajando, llegó hasta Veracruz, en donde fundó una plantación de café, donde nací yo y nacieron mis hermanos, etc. Esta era en realidad la historia. Pero
A la presentación del libro, por ejemplo, que fue en una feria de Madrid del año 2004, se apuntó Gaspar Llamazares, el líder entonces de Izquierda Unida, ¿no?, que había leído el libro y le parecía que era un libro que representaba los valores de la izquierda, de, digamos, el eco de la guerra civil. Posteriormente fueron en una estación de radio en Valencia, que era una estación muy de derechas. Fui yo a presentar mi libro ahí y me dijeron, pues, no estamos interesados en conversar sobre este libro, que es profundamente de izquierda y tiene unas ideas que no solemos transmitir en esta estación de radio. Después, cuando este libro fue traducido al francés, pasó aproximadamente lo mismo. Una zona de los lectores la instrumentalizó como una obra de izquierda. Cuando yo todo lo que quería hacer, de manera quizá inocente, era contar una historia que me parecía buena, una aventura, que era una familia que perdía una guerra y que tenía que ir a refugiarse del otro lado del mar. Como digo, no era mi intención escribir una novela ni de la guerra civil, ni de revisar la historia de lo que había pasado, aun cuando la novela tiene una parte histórica que tuve que estudiar antes de escribirla. En México, toda la parte de México de esta novela tiene también sufrió una especie de instrumentalización, pero de una memoria que no existía, ¿no? En esta novela se plantea el papel que juegan los indígenas en México, que es un papel que ha tratado de reconstruirse desde la Revolución Mexicana, o de inventarse a partir de la Revolución Mexicana, que es un fenómeno en donde, entre otras cosas, la intelectualidad mexicana se dio cuenta que había que darle un lugar no solamente al México prehispánico, sino a los sobrevivientes de aquel México. Y yo en mi novela hablo de una plantación de café que poseen unos republicanos españoles, o sea, unos extranjeros que encima son españoles, que son como la representación de Hernán Cortés y una especie de conquista otra vez sobre los pueblos originarios, y los trabajadores de esta plantación de café son todos indígenas, todos los dueños originales de estas tierras. Yo planteaba ahí esta realidad, criticaba el discurso oficial, donde si tú eres un extranjero y ves la televisión en México, puedes pensar que México se ama a sus indígenas, porque todo es retórica indígena, todo es lo mucho que amamos al México prehispánico, cuando en realidad, esta era una de las cosas que planteaba, nadie convive con el mundo indígena, de toda esta gente que ha inventado la literatura en México, que me recuerda un poco lo que acabas de decir. Nadie de toda la élite intelectual convive con gente indígena, excepto para ser servida por ellos, ¿no? Planteaba que las personas que nacen con aspecto indígena no tienen casi ninguna oportunidad para trascender su realidad, mientras que las personas que nacen con cierto aspecto europeo pueden, aun siendo menos brillante que los indígenas, pueden trascender muy fácilmente su círculo social solo por su aspecto. Aquí había una especie de cosa que no se decía mucho, cuando menos en una novela que tenía un contexto que empezaba en la guerra civil y terminaba en una plantación de café, y terminaba en este tipo de reflexiones. Quiero decir que además de la instrumentación de la memoria, la instrumentación programática que tú mencionabas, también habemos los que hemos sido instrumento de una serie de ideologías de manera completamente accidental, ¿no? Pues miren, yo he planteado el tema y en sus respuestas
lo que he advertido es una mirada por elevación, como de gran angular. Y sin embargo, cada uno de ustedes es autor de una obra en la que la memoria personal, familiar, y me viene muy bien que Jordi haya recordado aquella novela suya, sirve para, de alguna manera, explicar esa contradicción que señalaba María Fernanda. Sin olvidar, por supuesto, que en las historias familiares de probablemente más de uno de nosotros también existe una migración. Lo has dicho tú, pero evidentemente se da en tu obra, ya de la mía ni digo nada. Tú tienes, por ejemplo, en el síndrome de Ulises, el personaje que a su vez viaja, pero viaja con todo este equipaje de memoria que han descrito. María Fernanda en sus cuentos no solamente pone el énfasis en estas personas vulnerables, sino que tejes toda la red que permite desde la memoria saber por qué son vulnerables. Entonces, me gustaría ahora pedirles que también reflexionen un poco sobre de qué manera esa memoria que ustedes han descrito por elevación, como si fuera desde un dron hacia, digamos, el panorama nacional o continental, cómo lo han ido imbricando con esa memoria personal y familiar. En el caso de Jordi vas a poder insistir un poco más en eso, porque ya comenzaste, pero me interesa con los testimonios de todos, ¿no? Rompamos el orden, ¿quieres seguir tú? Bueno, pues sí, yo efectivamente hablo mucho de la familia porque me parece que es de los últimos, digamos, de los últimos bastiones donde la ideología no se puede romper. Digamos, hemos cuestionado el ejército, la iglesia, a Dios, digamos, todas las que eran las grandes instituciones, pero la familia continúa siendo como aquel lugar de todas las películas de Navidad donde tienes que volver, donde, ¿sabes? Vuelve a casa en Navidad, los que viven aquí, los comerciales de Turrón Gijona, o sea, es como el lugar feliz. Y pues yo no sé si hay otros juguetes rotos aquí en la sala, probablemente, pero yo, o sea, volver a Navidad sí, qué lindo, pero han pasado cosas en esta casa. Han pasado cosas, o sea, yo sostengo que todas las casas son casas embrujadas. Ahí hay movidas bueno, que no se hablan en aras de esta cosa de honrar a padre y madre, y en esta cosa de sí, pero pese a todo son hermanos y comparten la sangre. O sea, para mí eso es, no poder cuestionar eso es mucho más peligroso que no poder cuestionar a Dios, o no poder cuestionar a la iglesia o al ejército o al gobierno o a lo que sea, porque eso es lo que te constituye como ser humano. Entonces, claro, en mi memoria hay mucho de si prefiero un hijo muerto que un hijo maricón, mucho de es bonita para su raza, indio de mierda, tienen hijos para ir a pedir caridad a la calle, nadie te va a querer porque eres gorda, peínate ese pelo que pareces negra. O sea, en mi familia está todo eso. Yo creo que no tenemos que irnos más lejos, ¿no? O sea, todos los indios son vagos. O sea, en mi casa ha habido una cantidad de racismo que para mí también es violencia intrafamiliar, porque aunque no era ejercida contra mí, era ejercida contra O sea, yo veía niños pidiendo en la calle, que era lo más normal en el Ecuador de los 80, donde yo crecí, y les preguntaba a mis padres, o sea, esto es un niño como yo. O sea, una niña que no tiene zapatos, que tiene mi edad. ¿Dónde están sus papás? ¿Por qué ustedes no han parado el mundo? ¿Sabes? O sea, se han bajado del coche a recoger a esa criatura como harían si fuera una niña que se viera como yo, ¿no? Entonces es como esa violencia tácita del racismo incorporadísimo en mi familia. O sea, en mi familia creció una chica que le regalaron a mis padres por su boda, ¿sabes? Como regalarte una licuadora. Pero esto, o sea, yo creo que a la gente latinoamericana esto no le parece demencial. Y a la gente española ya pasada una edad tampoco. Porque venían como las criadas de las otras comunidades autónomas
a la casa a saber si le pagaban o no, a saber cómo vivía en esa casa, a saber si el dueño de esa casa la violaba, o sea, a saber. Entonces, todo eso es mi memoria también. También la memoria de mis padres votando a la derecha, a un asesino que tuvimos de presidente y que además se sigue encumbrando y que heredó mi tierra, heredó esa especie de latifundio de esta gente. O sea, Ecuador es el medioevo. Están los señores feudales, que son the few, y el resto, los siervos, que son la gente que sirve efectivamente, como tú decías, pero que son los dueños en la tierra, ¿no? Entonces eso es una cosa que creo que, insisto, yo me la planteo, porque digo, ¿yo qué derecho tengo a hablar en primera persona de estas llamados poéticamente los desposeídos? Si en mi casa había una chica que estaba prácticamente esclavizada, ella no era mi hermana mayor. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Era una niña de 11 años que le dieron a mis padres el día que se casaron, pero no es mi hermana mayor, porque tiene rasgos indígenas, ¿saben? Entonces, eso que yo viví, que es la persona que vi desde que nací junto a mis padres, es violencia que está dentro de mi propia memoria. Y es lo que yo todo el tiempo me estoy planteando. ¿Debo escribir sobre esto? ¿O debo hacerme a un lado? ¿O debo estudiar quichua para traducir las historias de sus verdaderos protagonistas, ¿no? Estoy siendo como la que escribió el libro este sobre The Help, ¿no? Las criadas, que fue una gran polémica porque es como, en mi tierra se usa un gerundio que es dar hablando. O sea, estamos todas las escritoras ecuatorianas de este momento dando, hablando a las personas que aún siguen sin poder hablar, ¿no? Esa es mi pregunta cotidiana y yo creo que es lo que me pone a carcomerme frente a mi propia literatura, ¿no? Tocas un tema que me parece que es vital. En América Latina el servicio doméstico es una forma de esclavitud y ha habido una mesa antes sobre la pandemia y ha habido muchísimas mujeres latinoamericanas al cuidado de la tercera edad española o al cuidado de niños en España que, como hubo un confinamiento, pues aquí te quedas tú trabajando. Por supuesto. Porque si no... Pero si en te Ecuador vas, también, no Fernando. Claro, pero quiero decir que lo que allá nosotros habíamos normalizado, de pronto aquí la pandemia fue una ocasión para que también se normalizara, ¿no? Entonces, has hecho esa intervención y yo creo que merecía que al menos también fortaleciera este punto de vista. No sé quién continuaría. ¿Quieres? Yo sigo representar al país, ¿no? Aquello que uno que se plantea y me lo planteé yo en algún momento, ¿qué parte de mi país represento? O sea, ¿cuál es mi país? Yo no sé cuál es mi país. Yo tengo 8 años aquí, imagínate si tuviera 20, ¿no? Incluso cuando estaba allá tampoco lo representaba. Por esos lugares donde uno se inserta. Seguro en te la han dicho realidad 1000 veces no como pareces tal. venezolana. Ah, pero por supuesto, Y a pero es mí- que tampoco, pero es que me lo han dicho aquí, me lo han dicho en Venezuela y me lo han dicho en Estados Unidos, pero es que tampoco, ¿cómo es un venezolano? ¿Cómo es una venezolana? ¿Es una mi Venezuela? Ay, por favor, ¿sabes? Aunque eso sea nuestra carta de presentación como tal. Pero yo voy a tomar lo que tú vienes diciendo para conectar con la pregunta de Fernando, porque yo pienso que esta misma pregunta de ¿representa un país? Viene de esta obsesión de generaciones anteriores a nosotros y a nosotras, que tiene que ver con los escritores nacionales. Y esto sí, siempre es en masculino, no sé quién era el escritor nacional. Yo trabajo mucho con una escritora venezolana que es Teresa de la Parra, que la pobre tuvo la desgracia de ser contemporánea con Rómulo Gallegos, que llegó a ser presidente y una de las figuras más visibles de Acción Democrática. Entonces Teresa de la Parra escribía muy bien, se murió joven, se murió en 1936 de una enfermedad horrible y siempre ha sido como la deada de la izquierda. Esta es la escritora venezolana más famosa, ¿eh? Pero es que esto también debería ser cátedra extraordinaria Elena Garro. Efectivamente, por allí van los tiros. Ella no Perdón, se planteaba. igual no me invitan nunca más. Ella no, es que ni Elena Garro ni Teresa de la Parra, ellas no se planteaban ser escritores nacionales, ya ellos sabían dónde estaban. Entonces ellas no se lo planteaban, que son mucho mejores que yo, ¿para qué me lo voy a plantear yo? Yo no represento a nadie, yo represento una realidad que yo conozco. Y por eso me interesa de nuevo el trabajo con el lenguaje. Volviendo al tema que planteaba Fernando, tiene que ver con mi primera novela, o sea, mi libro más reciente. Voy a hablar de Mala Sangre y voy a hablar de Gente Decente, que además tuve el placer enorme que me la presentara María Fernanda,
Gente Decente es una colección de cuentos que ganó un premio digital y está, por desgracia, solamente los cuentos en digital. Pero yo tenía mucho interés en que la presentara María Fernanda, porque hay un cuento que está allí dedicado a mi abuelo, que es que mi abuelo era inmigrante ecuatoriano en Venezuela. ¿Sabes? Los países se parecen mucho, pero no se parecen tanto. Entonces, de estereotipos, cuando yo decía, sí, tú tienes ascendencia extranjera, y yo decía, sí, ecuatoriana. Entonces, claro, es un chiste interno, pero bueno, o sea, mi abuela también era inmigrante ecuatoriana. Exacto. Todos somos ecuatorianos aquí, ¿verdad? En realidad, bueno, y la gran, aquí hay parte de la Gran Colombia. O sea pero que, a mí me recriminan que no parezco japonés. Yo exacto, no tengo problema. exacto. Hago Y bueno, y el reverencia, hago rocho es reverencia. catalán y sin embargo no soy catalana, ¿entiendes? Ni tengo la nacionalidad por allí, pero bueno. A lo que me refiero es que la memoria también es como uno la construya. Entonces yo me construyo un pequeño mundo, Mala Sangre. Gente Decente va más a... No toca el no mimético, es en general, son varios cuentos. Trata mucho el tema de la inmigración europea en Venezuela, porque claro, yo conviví con eso. Muchos de mis compañeros eran hijos de italianos, eran hijos de españoles, sobre todo italianos. Y luego también toca un poco como esas pequeñas violencias que han sido naturalizadas. Un cuento que se llama Mamadoras de Gallo es ese tipo de chiste pesado que generalmente se utiliza contra el que es distinto, ¿no? Contra el que es inmigrante, contra el que es de color, contra el que tiene sobrepeso, contra. Y la maravilla, la belleza, en la mamadera de gallo también, hay mucho en Colombia, la belleza de esto es que si la persona contra quien se está utilizando se molesta o se enoja, entonces pierde. Ese es el chéverismo venezolano. Todos estamos felices porque aunque nos digamos barbaridades horrorosas, nadie se puede molestar, porque eso está socialmente mal visto, ¿no? Y lo del chéverismo ya es un tema que va mucho más amplio, pero fíjense cada vez que saluden a un venezolano, ¿cómo estás? Y te va a responder chévere, aunque se le esté muriendo la mamá, porque está engranado dentro de nuestra cultura como tal. Tocando la parte de Mala Sangre, que sí me interesa mucho llegar allí, y yo siento que voy cabalgando como un caballo, perdón, además quiero hacer alusión a algo anterior. María Fernanda se refería a la familia, ¿no? Como un lugar de ideologías, y a mí me interesa en Mala Sangre la familia como un microcosmos del Estado, ¿sabes? O sea, Mala Sangre está ambientada en los años 20 en Venezuela, pero es una historia que toca el vampirismo, porque es una chica que nace y se desarrolla con un gusto por la sangre. Es hija de una beata y de un vampiro, un hombre que se enferma de algo que se llama hematofagia, claro. Entonces, la desgracia de la pobre no es que haya nacido vampira, sino que no ha nacido hombre, porque un hombre es más fácil cubrir, o era más fácil cubrir este tipo de cosas en los años 20. Pero los años 20 en Venezuela es una época de una dictadura horrorosa, una dictadura militar bárbara, y es también la dictadura, el momento, una dictadura, pero también es el momento en el que explota Barroso II, que es un pozo petrolero que durante 14 días explota, escupe hacia arriba 20 metros de petróleo, que tiene una riqueza enorme. Entonces el país estaba, la dictadura se blindó, por supuesto, el país, la sociedad cambió completamente y es evidente una imagen de lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora que de nuevo Venezuela es amiga de Estados Unidos, pues se imaginarán. Fue el comienzo, el final de muchas cosas y el comienzo de muchas otras cosas, ¿no? Pero mostrar a esta chica, Mala Sangre viene de aviesa, de mal inclinada, esta chica en contra de la familia, que a la vez va en contra del gobierno, porque la familia al final es una familia enchufados que está buscando cómo hacerse amigo del mandamás para que les den unas concesiones petroleras. Este es el país que yo conocí también. No es necesariamente la historia de mi familia, pero es la historia de las familias venezolanas. Porque ¿cómo sobrevives tú en países como los nuestros? Tienes que hacer un trato con Dios y con el diablo, en el fondo, y por eso los procesos históricos son tan difíciles, tan dolorosos, porque volviendo a lo que decía Santiago, en realidad no hay ni buenos ni malos, todo depende de la manera como nos recuente nuestra propia memoria. Yo escogí contarla a partir de una vampira. Y fíjate, perdón, intervengo, a mí me parece, lo que tú dices es muy cierto, pero yo diría incluso mucho más grave, porque los escritores, cuando decías el escritor nacional, claro, pero recuerda, o sea, siempre he pensado que el lugar que ocupa un escritor, una escritora en una sociedad, no lo decide el propio escritor, lo decide la sociedad. Entonces, por eso es mucho más grave lo que tú señalas.
porque efectivamente, pues, es decir, ¿quiénes son los que representan qué momentos? En realidad es una representación de los valores de la sociedad, que es la que decide quiénes son sus representantes, esos y no otros, ¿verdad? Y eso muestra, fíjate cómo también en el hecho de que las cabezas que de alguna manera son más visibles y en las mesas anteriores se hablaba de, digamos, cómo va aumentando la presencia de autoras en ese imaginario que es la literatura nacional de cada uno de los países. También se está viendo unos cambios en la sociedad, porque es decir, una autora no decide ser ella la representante, no, eso proviene de, o sea, son fenómenos que arrancan desde abajo, ¿no? Pero Entonces, fíjate, perdona que te interrumpa, lo que pasó en la Feria del Libro de Madrid, cuando Colombia fue el país invitado. O sea, es justo lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, la elección de quienes nos representan. sí, pero eso, claro, pero eso ya viene de arriba y no funcionó. O sea, quedaron súper mal, fue un fiasco. O sea, querían hacer, pero el problema ahí era político, porque ellos decían, no, queremos una representación neutra. Entonces, claro, ahí no estaba invitado Héctor Abad, no estaba invitado William Ospina, no estaba Pero invitado... nadie, ¿quién es neutro? Y no estaba invitado yo, ¿no era? Entonces, claro, Sí, y los tres que nadie. habían aceptado dijeron, no, yo no quiero ir tampoco. Porque ¿cómo así que Imagínate ser neutro. Exacto, entonces terrible. Entonces, nadie quiere ser neutro porque ¿quién es? O sea, un escritor... Ahora, otra cosa también está en el hecho de que cuando uno, digamos, uno acepta de alguna manera esos esquemas, pero yo por lo menos creo en el fondo profundamente que no son ciertos. O sea, yo no escribo con una camiseta que dice Colombia en mi espalda. No, ahí sentado, Colombia, y patrocinado encantaría por ver el ministerio, nada. Y que después entonces yo tengo la responsabilidad de salir y ponerme la camiseta cada vez que salgo como escritor a presentar un libro mío, no. Claro, yo pues obviamente soy colombiano, no, ¿qué le vamos a hacer? Pero no tengo, entonces me pasa mucho esto, y entonces también estoy obligado de algún modo, no natural, porque a mí naturalmente, claro, como lo decía en mi intervención anterior, cuando se habla de memoria, lo primero que me viene pues es el entorno en el que vivo y el que más me importa, que en el fondo pues es el de la sociedad en la que estoy viviendo en este momento, que es Colombia. Pero también es verdad que hay otros escenarios y ambientes más bien impuestos. Yo ya sé, por ejemplo, tal vez en España ha pasado un poco eso, pero en otros países, en otras lenguas, yo ya sé que cuando estoy en una mesa y de repente el tema empieza a acercarse hacia la violencia, entonces yo ya sé que tengo que empezar a tomar un vaso de agua y aclarar la garganta, porque en algún momento me van a dar a mí la palabra y me van a, como representante de ese país que vive inmerso en la violencia. A lo que yo siempre salgo a decir, pero es que la cultura occidental comienza con una guerra que se llama la Guerra de Troya, que todavía no se ha terminado. Entonces, bueno, en este momento está en Colombia, pero también ha pasado por todas partes. Y me viene como ganas de sacar una banderita y decir, un momento, tampoco. Sí, somos un país que tiene 280 contradicciones, pero al mismo tiempo es un país, somos todos repúblicas jóvenes. O sea, tenemos como problemas de adolescencia todavía. Tenemos 200 años apenas de vida republicana. Vamos a intentar, claro, pues esto que se vive en otras regiones del mundo, esta tranquilidad, ha costado muchos muertos, ¿no? Por acá ha habido bastantes. Entonces, pues yo siempre digo, nosotros estamos intentando hacerlo más rápido y con menos muertos, ¿no? Lo que pasa es que somos naciones muy jóvenes todavía. Y con respecto a los temas de la memoria, claro, pues tú nos invitabas a hacer algo mucho más individual. Yo, en lo personal, tengo una gran ventaja. Viví y me es familiar todo lo que tú dices, María Fernanda, del racismo. En el caso de mi familia, eso se ubica más en la generación de mis abuelos, porque mis padres hicieron ya una primera gran revolución, ¿no? Entonces, pues mis padres son pensionados de la Universidad Nacional, Universidad Pública, Bellas Artes, Historia del Arte, Antropología, es decir, ellos ya hicieron una primera revolución, con lo cual mi hermano y yo, cuando empezamos a vivir la juventud, todo esto, teníamos otro mundo en la cabeza, que chocaba inmediatamente, uno salía a la calle, o entraba a la casa de un amiguito vecino, en donde era más bien estos mundos. Pero yo tuve esa sensación
a veces con cierto sentimiento de culpa, de haber sido un niño feliz, ¿no? Yo siempre he pensado que los escritores que han tenido infancias tristes escriben novela histórica. Porque quieren alejarse como de su propia, ¿no? De sus propios traumas. Y yo decía, no, yo no voy a hacer novela histórica, pues a lo mejor por lo que yo fui un niño feliz. Después, en mi adolescencia, pues fui muy comprendido. Mi casa era una familia de clase media en donde no había, pues, recursos para cosas que hacían otras familias cercanas, pero por ejemplo había cuenta en librerías, entonces yo podía ir y sacar libros y firmar. Entonces eso para mí tenía un valor muy grande. Pero yo empecé a sospechar que la vida no era así, como tan alegre y tan feliz. Y en el caso mío, y bueno, tú mencionas mi novela El síndrome de Ulises, lo que yo hice fue, pues de una manera un poco inocente, yo creo que yo siempre fui una persona tremendamente inocente, fue decir, bueno, yo sé que la vida no es así, la vida no es tan fácil, la vida no es tan alegre, y me fui voluntariamente a buscar como que la vida me agarrara un poco a golpes. Y entonces, en mi vida, el viaje, el alejarme de todos esos mundos, también en Bogotá, todo eso está sumado, supongo que en Ecuador y en Venezuela también, a un arribismo terrible y a una especie como de comprobación permanente de quién es y en qué lugar está situado con el solo saludo, ¿no? En Colombia, cuando dos colombianos se encuentran y se miran a los ojos, como dice García Márquez, cada colombiano es un país enemigo. Y entonces uno dice, hola, ¿qué hubo? Le dice al otro. Y el otro le dice, hola, ¿cómo estás? En eso, cada uno ya se puede ir a una habitación y escribir 7 páginas por lado y lado de dónde proviene el otro, cuál es su extracción social, económica, solo con eso, ¿no? Y bueno, supongo que eso y la aportación de cara, pues. Ah, bueno, y además la aportación de cara, gestos, etcétera. Pero, entonces, claro, yo me quise alejar de todo eso y tuve la suerte de que mis padres, aún siendo con gente de clase media, hicieron una gran inversión con mi hermano y conmigo de que vayan, los ayudamos a estudiar. Después yo fui becado, como Carla, fui becado acá en Madrid y ya seguí solo el resto de mi vida. Pero la sensación de irme a buscar en otros lugares fue para mí fundamental y encontré también en esos otros lugares una forma distinta incluso de ser colombiano, ¿no? No era solamente la colombianidad de Colombia, sino ese colombiano profesional que uno encuentra en todas partes y que es colombiano 24 horas al día, desde que se levanta, está oyendo cumbia, está haciendo buñuelos, es colombiano profesional, su casa parece una oficina del turismo, y porque los colombianos sí se quedan, no son como los mexicanos, aquí estamos en México. Juan Villoro dice que todos los mexicanos que uno se encuentra en Europa, el miércoles próximo vuelven a México. Te voy a quitar el sancocho porque lo vamos a dejar sin tiempo al mexicano. ¿Cuándo regresas a México? El miércoles, ¿no? Bueno, yo quería hacer un zoom in hacia la memoria personal del escritor. Así como dice Santiago que no escribes con una camiseta que pone Colombia, yo tampoco escribo con una camiseta que pone memoria, con mayúscula, que creo que en realidad todo el tiempo vivimos recordando y anticipando, ¿sí? Dándole vueltas a las cosas que hemos hecho y anticipando lo que podemos hacer. En realidad vivimos muy poquito en lo que está pasando ahora. Y esto quiere decir que más o menos la mitad de la vida la pasamos hurgando en los recuerdos cuya serie constituye una memoria. Yo leía, me hizo gracia la línea de Valle Inclán en nuestra presentación, porque Valle Inclán es el ejemplo perfecto de la memoria personal, ¿no? Vivía unas cosas, por ejemplo, cuando perdió el brazo en una pelea tonta en un bar y luego ya contaba que la había perdido en un duelo de espadas. Todos sus recuerdos estaban deformados por su trabajo de escritor.
¿no? Se encontró una vez en México con el general Sóstenes Rocha, que era un general parece que terrible, y lo describe en sus libros como un señor con cara de león que bebía tequila con pólvora, ¿no? O sea, ese es el recuerdo que tenía Valle Inclán de un general revolucionario. Yo pensaba que la memoria que está en todas partes, ¿no? Está en diferentes dispositivos, la memoria de la que echamos mano los escritores, ¿no? Una canción es un dispositivo en donde hay un fragmento de memoria, un olor, una atmósfera. Por ejemplo, yo cada vez que estoy a 800 metros de altitud sobre el nivel del mar me siento como en casa porque nací ahí, en una plantación a 800 metros sobre el nivel del mar. Según Gaston Bachelard, el filósofo francés, quedamos determinados para siempre por ese tipo de memoria, que es una memoria espacial de la experiencia, ¿no? El aire También en los sueños. Exacto. El aire en los sueños. Y bueno, pensaba en esto, hay una película de un cineasta fantástico que se llama Apichatpong, un cineasta tailandés, que acaba de ganar algo en Cannes, en donde van todavía más allá con el tema de la memoria. Hay un tipo que coge una piedra y de esa piedra emana toda la memoria de las cosas que han pasado alrededor de la piedra. Este es otro dispositivo de la memoria. Y yo creo que la memoria de los escritores de la que tiramos no son los recuerdos tal cual, sino los recuerdos ya falseados, ficcionados, para poder pasar a un nivel literario. Miren, yo sé que nos estamos acercando a la hora en que me han pedido que terminemos. Yo tenía 3 preguntas más, pero ya no va a haber tiempo. Una de ellas tenía que ver, tú has dicho dispositivo, el tener que manejar tantos aparatos, las computadoras, los teléfonos. Existe la memoria como espacio de almacenamiento y existe la memoria RAM para, en fin, y este tipo de cosas yo quería también sacarlas, pero yo quiero por lo menos terminar compartiendo con ustedes por qué el tema de memoria me parecía importante traerlo aquí y no he tenido tiempo de preguntarlo. En el libro de Carlos Granés, que recomiendo, Delirio Americano, hay un capítulo final donde se habla de la latinoamericanización de Europa. Y a mí me parece que una de las razones por las cuales Europa se está latinoamericanizando es porque en América Latina comenzamos procesos de memoria. No entro en si fueron eficaces, si fueron bien hechos, si salieron mal, salieron bien, pero la verdad es que en América Latina comenzaron a realizarse una serie de procesos, del informe Sábato hasta nuestros días, y yo creo que en ese sentido América Latina ha sido un espejo, ha sido un modelo, a veces para saber si hacemos las cosas bien o si podemos mejorarlas. Y creo que en Europa, en general, y quizás en España de una forma especial, enfrentar la memoria ha sido muy complicado, lo sigue siendo. No es que en nuestros países no haya sido, digamos, algo mucho más sencillo, pero creo que en América Latina ha habido un esfuerzo muy explícito de tratar de compartir, por ejemplo en el caso del Perú con Sendero Luminoso y la Comisión de la Verdad, el dolor, darle la voz a las víctimas. Lo ha habido en Chile, lo ha habido en Argentina, lo ha habido en Centroamérica, y yo creo que esa idea de memoria que me hubiera gustado que saliera y que no hemos tenido tiempo, por lo menos decirla de viva voz en este instante. Yo creo que a veces se habla de América Latina como un lugar donde siempre pasan cosas tremendas y terribles, Santiago hablaba de eso. Bueno, pues el esfuerzo por recordar, el esfuerzo por nombrar, el esfuerzo por intentar reparar, que es algo en lo que ustedes, todos los que estamos aquí presentes y que creemos en la escritura, deseamos eso, y me quedo con este dolor de María Fernanda por ese racismo que nos ha de alguna manera fecundado. Es terrible lo que estoy diciendo, pero hemos crecido en él, ¿no? Y con esto yo lo que quiero es no solo cerrar la sesión de hoy, sino invitarlos mañana, por favor recordarles que vamos a comenzar a las 10, ¿no, Alejandra? Y que los esperamos y despidamos con un aplauso a nuestros amigos.
Nos faltaron como 3 horas más.